vamos a comenzar con los compuestos orgánicos, oxigenados. Y para eso tenemos que definir los grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Es un átomo o un conjunto de átomos que va a conferirle a una molécula determinada ciertas propiedades y características. Es decir, donde encontremos un determinado grupo funcional dentro de un compuesto, vamos a poder definir como si fuera un alcohol, un aldehído, una acetona, un ácido. Tenemos una diversidad de compuestos orgánicos que están basados en la estructura del carbono. Como base tenemos el carbono unido a los hidrógenos. Ya lo vimos antes, eran los hidrocarburos, pero ahora lo que vamos a tener es la incorporación del oxígeno. Según cómo se encuentre ese oxígeno unido a otros átomos, va a conferirse a esa molécula propiedades determinadas. Se les va a conferir, se les va a dar, digamos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que definir un grupo funcional, que lo hicimos recién, y a la vez, como ustedes tienen en el PDF que yo les envié con la información adjuntada teórica, tienen un cuadrito donde tenemos los distintos compuestos. Si yo no lo voy a volver a copiar porque ustedes lo tienen a mano, tienen los compuestos que serían alcohol, aldehído, cetona, ácido, éter y éster. Todos estos son compuestos que en su estructura química contienen oxígeno, ¿sí? Pero va a ser esa combinación con el oxígeno de diferentes formas. Por eso es que vamos a tener distintos grupos funcionales. En el caso de los alcoholes van a tener el grupo funcional denominado hidroxilo, o también se puede llamar oxidrilo. Justamente va a tener el oxígeno con el hidrógeno, todo ese grupo funcional unido a algún carbono de ese compuesto. Los alcoholes tienen propiedades que los caracterizan, ¿sí? Que ustedes las irán leyendo en forma teórica en este PDF, ¿no? Que yo les armé. Pero lo que ustedes tienen que entender desde el lado químico es la estructura desarrollada, semidesarrollada y cómo es la nomenclatura. Vamos a seguir con la misma manera que veníamos trabajando con hidrocarburos, desde 1 a 10 carbonos, met, et, prop, but y así sucesivamente, y todos los alcoholes terminan en ol. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que mencionar o tenemos que armar la estructura desarrollada de un alcohol de 3 carbonos, esto es un ejemplo, yo voy a escribir los 3 carbonos y puedo dejar lugar solamente, ¿no?, en un enlace con el primer carbono. Esto puede estar acá, puede estar en el segundo, puede estar en el tercero, según como yo lo cuente. Completando los 4 enlaces, y acá encontramos este grupo funcional hidroxilo. Entonces, para nombrar este compuesto tengo que contar la cantidad de carbonos. Tiene 3, por lo tanto empieza con prop. Como no hay ni doble ni triple enlace, esto provenía de un propano, ¿sí?, de un hidrocarburo alcano. Al tener el grupo funcional oxidrilo o hidroxilo, que es lo mismo, lo voy a denominar propanol, ¿sí?, terminación en ol. Yo voy a dar en este tutorial algunos ejemplos para que se les haga más fácil a la lectura, pero en realidad todo esto está explicado en la teoría que les brindo para la materia, ¿sí? Propanol. Cuando tenemos varios oxidrilos en un mismo compuesto, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y llego a tener acá y acá, ¿no? Todo lo demás lo relleno con hidrógenos, como veníamos trabajando. Nunca me puedo exceder, siempre son 4 los enlaces que tiene que estar rodeado cada carbono. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para contar a esta cadena de carbonos? ¿Qué, digamos, en este caso no son ramificaciones, sino que es un grupo funcional? ¿De dónde está más cerca? De este carbono. Por lo tanto, vamos a decir carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a decir que en el carbono 2 y en el 3, 2,3, ¿sí?, tengo 2 veces el grupo funcional oxidrilo. Por lo tanto, tengo un alcohol con 2 grupos. Vamos a decir que como tiene 6 carbonos, va a ser hexa. Y como proviene justamente de simples enlaces, era un hexano, era un alcano,
hexano y le voy a colocar adelante del ol el di, porque como son dos, el número 2 y 3 me está indicando la posición en donde se encuentra. Entonces, me falta decir que son 2 veces los hidroxilos que aparecen. 2, 3, hexano, diol. ¿Sí? Este di me indica que son dos grupitos de oxidrilos. Y el ol indica que es alcohol. Y los números, la posición de esos grupos funcionales. Esto por un lado, ¿sí? Estamos hablando de alcoholes. Ahora bien, el alcohol más sencillo es el etanol, que lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver las propiedades, vamos a ver los usos, cómo se obtiene, pero lo vamos a ver aparte porque ya lo tienen en la teoría. A mí me interesa que la parte práctica la puedan entender mediante una explicación práctica, ¿sí? Ya que no podemos estar en el aula, que la puedan ver con mi explicación. Ahora bien, pasemos a otro compuesto oxigenado. Son oxigenados todos estos que vamos a ver, porque tienen oxígeno. Estos que vamos a ver ahora se denominan compuestos aldehídos. Y el grupo funcional que caracteriza a los aldehídos se denomina carbonilo. Ese grupo funcional también tiene carbono y tiene oxígeno, pero vamos a tener un oxígeno unido con un doble enlace al carbono. Y todo ese grupo funcional va a estar unido a algún carbono del compuesto orgánico. Vamos a suponer que tenemos también un aldehído de 3 carbonos. 1, 2, 3. Lo que tenemos que remarcar es que los aldehídos sí llevan una posición, digamos, determinada. O van en el primer carbono o en el último. Así tenga 10 carbonos, nunca pueden estar por adentro. Siempre van a estar en los extremos. Entonces, el grupo funcional de los aldehídos es el carbonilo. Y se representa así: doble enlace oxígeno y un enlace que sale al hidrógeno. Si nosotros contamos, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4. Ya este carbono está completo, por lo tanto me queda completar con hidrógenos todo lo que resta del compuesto. Como tengo 3 carbonos, comienza con prop, y como esto también proviene de un alcano, no tengo ni doble ni triple enlace, estamos viendo lo más sencillo para la química de quinto año, para introducción a la química, vamos a hacer la terminación, ¿sí? Los alcoholes en ol y los aldehídos en al. Propanal. ¿Sí? La terminación en al indica que es un aldehído. También vamos a ver más adelante la parte teórica, que ya la irán leyendo. Por el momento es todo práctico lo que estamos viendo en este tutorial. Son propiedades afines a ese compuesto, ¿sí? Que se diferencian de los alcoholes, que se diferencian de las cetonas. Ahora bien, cuando veamos el grupo funcional carbonilo, no solo lo vamos a encontrar en los aldehídos, también está en las cetonas, que comúnmente es conocido como compuesto utilizado para remover el esmalte de las uñas, barnices, pinturas, con distintas graduaciones, ¿no? Es la conocida acetona. Justamente tiene en su estructura química este grupo funcional carbonilo, porque es el mismo que tenemos en los aldehídos, solo que para las cetonas no va a estar en los extremos, siempre puede estar por dentro del compuesto. Es decir, tengo 7 carbonos, puede estar en el 2 hasta el 6, nunca en los extremos, ¿sí? ¿Pueden repetirse los grupos funcionales? Sí, así como teníamos en el alcohol 2 oxidrilos, también podemos tener en los extremos 2 aldehídos, o por ejemplo en los ácidos, cuando veamos, en los 2 extremos. Pero no vamos a complejizarlo. Yo quiero que, digamos, lo que tengan que ver de la estructura desarrollada y semidesarrollada y la nomenclatura sea como la base para después incorporar compuestos un poco más complejos. Entonces, las cetonas, la más común es la propanona. También tiene 3 carbonos. Como terminan en ona, todas las cetonas, vamos a ponerle al final ona. Y en este caso vamos a tener ese doble enlace, esta estructura que tengo acá, ese es el grupo funcional carbonilo, pero propios de las cetonas. Los carbonilos, vimos que en los aldehídos estaba también el doble enlace con el oxígeno, pero en los extremos. Acá no vamos a tener hidrógeno porque nos pasaríamos, ya llegamos a 4 enlaces alrededor del carbono. Entonces vamos a tener que rellenar lo que resta
para poder estabilizar el compuesto. Este compuesto se denomina propanona. Bien, por lo general son mucho más volátiles que los alcoholes, todas las cetonas, es decir, a temperatura ambiente tienden a poder expandirse de otra manera, pasan a estado gaseoso con facilidad, se evaporan, ¿sí? Por eso son volátiles. Son inflamables, tienen ciertos olores, algunos agradables, otros más desagradables, perdón. Pero bueno, en general las características y las propiedades las vamos a ver luego, en la parte teórica. Ahora bien, nos quedan los ácidos. Los ácidos también tienen un grupo funcional que los caracteriza. Y en este caso, ese grupo funcional se denomina carboxilo o carboxílico. Y también, al igual que los aldehídos, este grupo funcional solo puede estar en los extremos de la cadena de carbonos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos un ácido de 3 carbonos. Vamos a mantener los 3 como para repetir en cada caso sin hacernos mucho mareo. Tenemos 3 carbonos y sí o sí, en este extremo o en este voy a tener el grupo funcional carboxílico o carboxilo. También consta de un doble enlace con oxígeno y un OH. Por lo tanto, vamos a tener 2 oxígenos en este compuesto, ¿sí? Ya llegó a 4, tengo que completar con los 4 enlaces en cada carbono, ¿sí? Se completa con hidrógeno siempre, porque son hidrocarburos que luego fueron incorporando otros elementos y fueron dando origen a compuestos orgánicos oxigenados. Este compuesto es un ácido. Todo ácido se antepone el nombre con la palabra ácido, seguido de el comienzo de la cantidad de carbonos, propan, en realidad, ¿sí? Y la terminación en oico. Como esto venía del propano, es todo simple, no hay doble ni triple enlace, y la terminación en oico. Entonces me quedaría ácido propanoico. Yo se los estoy contando de manera un poco más vulgar, como para que ustedes, al momento de leer el vocabulario específico, que si bien el nombre está correcto, la llegada para armarlo necesitan tener este tipo de explicación, porque si no se les haría difícil con una lectura simple del texto de la bibliografía que yo les envié, ¿sí? Entonces, estos compuestos los estamos haciendo por medio de estructura desarrollada, pero estos mismos también los podemos hacer, ¿sí?, más acotadamente utilizando la estructura semidesarrollada. En el próximo video lo que vamos a ver es cómo obtenemos los otros 2 compuestos orgánicos oxigenados que figuran, que son los éteres y los ésteres, pero que en realidad se necesita de una reacción química, que es una reacción de deshidratación en la cual se pierden moléculas de agua para poder obtener ese éter o ese éster, que también contienen oxígeno, ¿sí? Pero lo vamos a ver en el siguiente tutorial.